Exposición sobre marxismo y neomarxismo. Esta exposición explorará las ideas centrales del marxismo y su evolución hacia el neomarxismo, examinando las similitudes y diferencias entre ambas corrientes de pensamiento. Analizaremos los principales conceptos, figuras clave, y el impacto que han tenido en la historia y la sociedad. El marxismo, una visión crítica del capitalismo. El marxismo, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX, ofrece una crítica profunda del capitalismo y una visión alternativa de la organización social. Sus ideas se basan en el materialismo histórico, que sostiene que la historia se desarrolla a través de la lucha de clases impulsada por las relaciones de producción y las fuerzas productivas. El capitalismo como sistema explotador. Marx argumenta que el capitalismo se basa en la explotación del proletariado, la clase trabajadora que no posee los medios de producción, por parte de la burguesía, la clase propietaria, la plusvalía, la diferencia entre el valor que el trabajador crea y el salario que recibe, representa la base de la explotación capitalista. La lucha de clases como motor de la historia. El marxismo considera que la lucha de clases es el motor de la historia, ya que las contradicciones entre las clases sociales generan tensiones y conflictos que conducen a cambios sociales. La revolución proletaria, según Marx, sería el resultado inevitable de la lucha de clases bajo el capitalismo. El socialismo como alternativa. Marx propone el socialismo como alternativa al capitalismo, un sistema donde los medios de producción son propiedad colectiva y la producción se orienta a satisfacer las necesidades de la sociedad. La dictadura del proletariado, un estado transitorio que sería necesario para la transición al comunismo, sería el instrumento para lograr este objetivo. El neomarxismo, una reafirmación y renovación. El neomarxismo, que surge a partir de la década de 1920, representa un intento de renovar y actualizar las ideas de Marx en el contexto del siglo XX. Los neomarxistas buscan reinterpretar y ampliar las ideas de Marx, adaptándolas a las nuevas realidades sociales y económicas. Énfasis en la cultura y la ideología. A diferencia del marxismo clásico, que se centraba en las relaciones económicas, el neomarxismo otorga mayor importancia a la cultura y la ideología como factores determinantes de la sociedad. Los neomarxistas argumentan que la superestructura, que incluye la cultura, la religión, la educación y los medios de comunicación, juega un papel crucial en la reproducción del sistema capitalista. La Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. La Escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales alemanes, desarrolló la teoría crítica, una corriente neomarxista que analiza la cultura y la sociedad desde una perspectiva crítica. Los teóricos críticos, como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse, exploraron el papel de la cultura de masas, la industria cultural y la tecnología en el control social y la alienación. La influencia de Antonio Gramsci, un intelectual italiano, desarrolló la teoría de la hegemonía, que argumenta que el control de la clase dominante se basa no solo en la fuerza, sino también en la capacidad de influir en la cultura y la ideología de la sociedad. Gramsci creía que la revolución debía comenzar con la transformación de la conciencia y la cultura. Diferencias clave entre el marxismo y el neomarxismo. Énfasis en la economía vs la cultura. El marxismo clásico se centraba en las relaciones económicas como motor de la historia, mientras que el neomarxismo otorga mayor importancia a la cultura, la ideología y la superestructura. Determinismo económico vs interacción entre estructura y superestructura. El marxismo clásico sostenía un determinismo económico, donde la infraestructura económica determina la superestructura. El neomarxismo, por otro lado, enfatiza la interacción entre la estructura y la superestructura, reconociendo la influencia mutua entre lo económico y lo cultural. Revolución proletaria vs transformación cultural. El marxismo clásico veía la revolución proletaria como el camino hacia el socialismo. El neomarxismo, en cambio, se centra en la transformación cultural y la lucha por la emancipación humana, reconociendo que la revolución no es un proceso inevitable. Impacto del marxismo y el neomarxismo en la historia y la sociedad. Las ideas del marxismo y el neomarxismo han tenido un profundo impacto en la historia y la sociedad. Movimientos sociales y revoluciones. El marxismo inspiró numerosos movimientos sociales y revoluciones en el siglo XX, como la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución China de 1949. Pensamiento crítico y teoría social. El marxismo y el neomarxismo han contribuido al desarrollo del pensamiento crítico y la teoría social, proporcionando herramientas para analizar las estructuras de poder, las desigualdades sociales y las relaciones de explotación. Influencia en el arte y la cultura. El neomarxismo ha tenido una influencia significativa en el arte, la literatura y la cultura,
dando lugar a movimientos como el realismo socialista y la teoría crítica de la cultura. Conclusiones. El marxismo y el neomarxismo representan corrientes de pensamiento que han desafiado las estructuras de poder existentes y han ofrecido una visión crítica de la sociedad. Aunque existen diferencias importantes entre ambas, comparten la búsqueda de la justicia social y la emancipación humana. Sus ideas continúan siendo relevantes en la actualidad, proporcionando herramientas para analizar las desigualdades sociales, la explotación y la lucha por un mundo más justo y equitativo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el marxismo y el neomarxismo? El marxismo y el neomarxismo comparten raíces en las ideas de Karl Marx, pero se diferencian en su enfoque y énfasis. Aquí te presento las principales diferencias. 1. Énfasis en la economía vs la cultura. Marxismo se centra principalmente en las relaciones económicas como motor de la historia. La lucha de clases, impulsada por la explotación del proletariado por la burguesía, es la fuerza principal que da forma a la sociedad. Neomarxismo amplía el análisis del marxismo clásico, otorgando mayor importancia a la cultura, la ideología y la superestructura como factores determinantes de la sociedad. Se reconoce que la cultura y la ideología juegan un papel crucial en la reproducción del sistema capitalista. 2. Determinismo económico vs interacción entre estructura y superestructura. Marxismo sostiene un determinismo económico, donde la infraestructura económica, las relaciones de producción, determina la superestructura, la cultura, la política, etc. Neomarxismo rechaza el determinismo económico estricto, argumentando que la estructura y la superestructura interactúan y se influyen mutuamente. La cultura, la ideología y las relaciones de poder no son meros reflejos de la economía, sino que también la moldean. 3. Revolución proletaria vs transformación cultural. Marxismo ve la revolución proletaria como el camino inevitable hacia el socialismo, donde los trabajadores toman el control de los medios de producción. Neomarxismo se centra en la transformación cultural y la lucha por la emancipación humana. Se reconoce que la revolución no es un proceso inevitable y que la transformación social requiere un cambio profundo en la conciencia y la cultura. 4. Rechazo al marxismo oficial. Neomarxismo surge como una crítica al marxismo oficial que se desarrolló en los países del socialismo real, como la Unión Soviética. Se considera que este marxismo oficial se había vuelto dogmático y había perdido la crítica radical que caracterizaba al pensamiento original de Marx. 5. Influencia de Antonio Gramsci. Neomarxismo se inspira en el trabajo de Antonio Gramsci, quien desarrolló la teoría de la hegemonía. Gramsci argumenta que el control de la clase dominante se basa no solo en la fuerza, sino también en la capacidad de influir en la cultura y la ideología de la sociedad. En resumen, el neomarxismo representa una reinterpretación y actualización del marxismo clásico, adaptándolo a las nuevas realidades sociales y económicas del siglo XX. Se centra en la cultura, la ideología y las relaciones de poder, y busca una transformación cultural más que una revolución proletaria. ¿Qué impacto tuvo el neomarxismo en la sociedad? El neomarxismo, a pesar de que no ha tenido la misma influencia que el marxismo clásico en términos de revoluciones o movimientos políticos a gran escala, ha tenido un impacto significativo en la sociedad, particularmente en el ámbito intelectual y cultural. Aquí te presento algunos de los impactos más relevantes. Teoría crítica y el análisis cultural. El neomarxismo, especialmente a través de la Escuela de Frankfurt, impulsó la teoría crítica, un enfoque que analiza la cultura y la sociedad desde una perspectiva crítica. La teoría crítica ha tenido un impacto profundo en las humanidades y las ciencias sociales, influyendo en campos como la sociología, la literatura, la historia del arte, la filosofía y la comunicación. Estudios culturales. El neomarxismo, junto con otras corrientes de pensamiento, contribuyó al desarrollo de los estudios culturales, un campo interdisciplinario que examina la cultura desde una perspectiva crítica, incluyendo temas como la identidad, la representación, el poder y la desigualdad. Activismo social y movimientos sociales. Las ideas marxistas han influenciado a movimientos sociales contemporáneos como el feminismo, el movimiento antirracista y el movimiento LGBTI. Estos movimientos utilizan las herramientas del análisis cultural para abordar las estructuras de poder y las desigualdades que afectan a grupos marginados. Crítica del capitalismo y el consumismo. El neomarxismo ha contribuido a una crítica profunda del capitalismo, particularmente de su lado más consumista. La teoría crítica de la cultura, por ejemplo, ha analizado cómo la cultura de masas, la publicidad y la industria cultural contribuyen a la alienación y la satisfacción superficial de necesidades. Interés por la historia y la memoria. El neomarxismo ha impulsado un interés por la historia y la memoria, especialmente en relación con las luchas por la justicia social y la emancipación.
Los estudios de género, los estudios postcoloniales y los estudios de la memoria son algunos ejemplos de este interés. En resumen, el neomarxismo ha tenido un impacto profundo en la sociedad, especialmente a través de la teoría crítica y los estudios culturales. Ha contribuido a una mayor comprensión de las estructuras de poder, la cultura y la ideología, y ha inspirado movimientos sociales que buscan la justicia social y la emancipación. Aunque no ha generado revoluciones políticas a gran escala, el neomarxismo ha tenido una influencia significativa en el pensamiento crítico y el debate intelectual contemporáneo. ¿Qué ejemplos concretos de neomarxismo existen? El neomarxismo es una corriente amplia y diversa, con diferentes interpretaciones y enfoques. Algunos ejemplos concretos de neomarxismo son: 1. La Escuela de Frankfurt, fundada en 1923. Esta escuela de pensamiento, con figuras como Max Horkheimer, Theodore W. Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse y Erich Fromm, se centró en la teoría crítica, un análisis crítico de la cultura, la sociedad y el capitalismo. Crítica a la cultura de masas. La Escuela de Frankfurt criticó la cultura de masas, la publicidad y la industria cultural, argumentando que estas fuerzas contribuían a la alienación y el control social. Influencia en el pensamiento contemporáneo. La Escuela de Frankfurt ha tenido una influencia profunda en el pensamiento contemporáneo, especialmente en los estudios culturales, la filosofía y la sociología. 2. Antonio Gramsci. Teoría de la hegemonía. Gramsci, un intelectual italiano, desarrolló la teoría de la hegemonía, que explica cómo la clase dominante mantiene su poder no solo a través de la fuerza, sino también a través del control de la cultura, la ideología y las instituciones. Importancia de la cultura y la educación. Gramsci enfatizó la importancia de la cultura y la educación en la lucha por la emancipación. Argumentó que la clase trabajadora debía desarrollar una conciencia de clase y una cultura propia para desafiar la hegemonía de la clase dominante. Influencia en el neomarxismo. Las ideas de Gramsci han sido muy influyentes en el neomarxismo, especialmente en los estudios culturales y los movimientos sociales. 3. Louis Althusser. Teoría de los aparatos ideológicos del Estado. Althusser, un filósofo francés, desarrolló la teoría de los aparatos ideológicos del Estado, que argumenta que el Estado utiliza instituciones como la escuela, la familia, la religión y los medios de comunicación para reproducir las relaciones de poder y la ideología dominante. Influencia en el pensamiento marxista. Althusser tuvo una influencia significativa en el pensamiento marxista, especialmente en la década de 1960 y 1970. Sus ideas sobre la ideología y el poder han sido importantes para comprender la reproducción del capitalismo y la lucha por la emancipación. 4. Otros ejemplos. Jean-Paul Sartre. Este filósofo y escritor francés, aunque no se autodenominaba neomarxista, fue influenciado por el marxismo y desarrolló una teoría existencialista que se relacionaba con la lucha por la libertad y la emancipación. Michel Foucault. Este filósofo francés, conocido por su trabajo sobre el poder, la disciplina y el discurso, también fue influenciado por el marxismo y desarrolló una teoría crítica del poder que ha sido importante para los estudios culturales y los movimientos sociales. En resumen, estos son solo algunos ejemplos de las diversas corrientes y figuras que se consideran parte del neomarxismo. El neomarxismo es un campo de pensamiento complejo y dinámico que ha tenido un impacto significativo en la sociedad, la cultura y el pensamiento contemporáneo. Recuerda que el neomarxismo es un término amplio y que existen diferentes interpretaciones y enfoques. La influencia de estas ideas en la sociedad es compleja y continúa siendo objeto de debate. ¿Qué autores son considerados neomarxistas? Autores considerados neomarxistas. La categoría neomarxista es amplia y abarca diversas corrientes de pensamiento, por lo que la lista de autores considerados dentro de esta categoría puede variar según el enfoque. Sin embargo, algunos de los autores más representativos del neomarxismo son: 1. Escuela de Frankfurt. Max Horkheimer, fundador de la Escuela de Frankfurt, conocido por su análisis crítico de la cultura de masas y la sociedad capitalista. Theodore W. Adorno, filósofo y sociólogo, conocido por sus trabajos sobre la industria cultural, la dialéctica negativa y la crítica a la razón instrumental. Walter Benjamin, ensayista y crítico cultural, conocido por sus trabajos sobre la historia, la memoria y la crítica a la modernidad. Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo, conocido por su crítica al capitalismo y su defensa de la liberación sexual y social. Erich Fromm, psicólogo social, conocido por sus trabajos sobre la alienación, la libertad y la búsqueda del sentido en la sociedad moderna. 2. Otros autores influyentes. Antonio Gramsci, filósofo y político italiano, conocido por su teoría de la hegemonía y su análisis de la lucha de clases en la sociedad moderna. Louis Althusser, filósofo francés,
conocido por su teoría de los aparatos ideológicos del Estado y su análisis de la reproducción de las relaciones de poder. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, conocido por su existencialismo y su crítica al capitalismo y la alienación. Michel Foucault, filósofo francés, conocido por su análisis del poder, la disciplina y el discurso, influenciado por el marxismo. Jürgen Habermas, filósofo alemán, conocido por su teoría de la acción comunicativa y su crítica a la razón instrumental. David Harvey, geógrafo y sociólogo, conocido por sus trabajos sobre el capitalismo, la globalización y la crisis urbana. Slavoj Žižek, filósofo esloveno, conocido por su interpretación del psicoanálisis y su crítica al capitalismo y la cultura popular. 3. Autores con enfoque económico. Paul Baran, economista estadounidense, conocido por su análisis del capitalismo monopolista y la teoría del subdesarrollo. Paul Suisi, economista estadounidense, conocido por su trabajo sobre el capitalismo monopolista y su crítica al sistema económico actual. 4. Autores con enfoque histórico. George Lukács, filósofo y crítico literario húngaro, conocido por su teoría de la conciencia de clase y su análisis de la historia. Karl Korsch, filósofo y sociólogo alemán, conocido por su crítica al marxismo ortodoxo y su defensa de un marxismo revolucionario. 5. Autores con enfoque cultural. Friedrich Jameson, crítico literario y teórico cultural, conocido por su análisis de la posmodernidad y su crítica al capitalismo. Terry Eagleton, crítico literario y teórico cultural, conocido por sus trabajos sobre la ideología, la cultura y la teoría literaria. Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva y que existen muchos otros autores que podrían ser considerados neomarxistas. La influencia del neomarxismo se extiende a diversos campos, como la filosofía, la sociología, la economía, la historia, la literatura, la crítica cultural y los estudios de género. Recuerda que el neomarxismo es un término amplio y que existen diferentes interpretaciones y enfoques. La influencia de estas ideas en la sociedad es compleja y continúa siendo objeto de debate. ¿Cómo influyeron estos autores en el neomarxismo? Los autores mencionados tuvieron un impacto significativo en el desarrollo y la diversificación del neomarxismo, cada uno aportando ideas y perspectivas que renovaron el pensamiento marxista. Escuela de Frankfurt. Horkheimer, Adorno y Benjamin. Su crítica a la cultura de masas, la industria cultural y la razón instrumental, influyó en el desarrollo de la teoría crítica, un enfoque central del neomarxismo. Esta teoría busca analizar críticamente las estructuras de poder y las formas de dominación en la sociedad moderna. Marcuse, su análisis del capitalismo tardío y su defensa de la liberación sexual y social, impulsó el neomarxismo hacia una crítica más amplia de la sociedad, incluyendo aspectos como la represión social y la alienación. Fromm, su enfoque psicosocial, contribuyó a la comprensión de la alienación y la búsqueda del sentido en la sociedad moderna, enriqueciendo el análisis del neomarxismo sobre las condiciones psicológicas del individuo en el capitalismo. Otros autores influyentes. Gramsci, su teoría de la hegemonía, explicó cómo la clase dominante mantiene su poder a través del control cultural e ideológico, influyendo en el análisis neomarxista de la reproducción del poder y la lucha por la emancipación. Althusser, su teoría de los aparatos ideológicos del Estado, explicó cómo el Estado utiliza instituciones para reproducir las relaciones de poder y la ideología dominante, influyendo en el análisis neomarxismo sobre la reproducción del capitalismo y la lucha por la emancipación. Sartre, su existencialismo, influyó en el análisis neomarxista sobre la libertad, la responsabilidad individual y la lucha por la emancipación. Foucault, su análisis del poder, influyó en el análisis neomarxista sobre las formas de poder y la construcción de la subjetividad en la sociedad moderna. Habermas, su teoría de la acción comunicativa, influyó en el análisis neomarxista sobre la posibilidad de una sociedad más democrática y justa, basada en la comunicación y el diálogo. Harvey, sus trabajos sobre el capitalismo, influyeron en el análisis neomarxista sobre la globalización, la crisis urbana y las desigualdades sociales. Hayek, su interpretación del psicoanálisis, influyó en el análisis neomarxista sobre la cultura popular, la ideología y las formas de dominación en la sociedad moderna. Autores con enfoque económico. Baran y Suisi, sus análisis del capitalismo monopolista y la teoría del subdesarrollo, influyeron en el análisis neomarxista sobre las desigualdades económicas y las relaciones de poder entre países desarrollados y en desarrollo. Autores con enfoque histórico. Lukács y Korsch, sus análisis de la conciencia de clase y la historia, influyeron en el análisis neomarxista sobre la lucha de clases y la revolución social. Autores con enfoque cultural. Jameson y Eagleton, sus análisis de la posmodernidad y la cultura, influyeron en el análisis neomarxista sobre las formas de dominación cultural y la construcción de la identidad en la sociedad moderna. En resumen,
Estos autores influyeron en el neomarxismo al ampliar y profundizar el análisis marxista, incorporando nuevas perspectivas sobre la cultura, la ideología, el poder, la sociedad y el individuo. El neomarxismo se convirtió en una corriente de pensamiento más compleja y diversa, abarcando una amplia gama de temas y enfoques. ¿Qué ideas clave del neomarxismo fueron influenciadas por estos autores? El neomarxismo, como una corriente de pensamiento que busca reinterpretar y actualizar las ideas de Marx, fue influenciado por diversos autores que aportaron nuevas perspectivas y énfasis. Algunas de las ideas clave del neomarxismo que fueron influenciadas por estos autores son: 1. Teoría crítica. Horkheimer, Adorno y Benjamin. Su crítica a la cultura de masas, la industria cultural y la razón instrumental fue crucial para el desarrollo de la teoría crítica, un enfoque central del neomarxismo. Esta teoría busca analizar críticamente las estructuras de poder y las formas de dominación en la sociedad moderna. La Escuela de Frankfurt cuestionó la idea de que la cultura es un reflejo de la economía, argumentando que la cultura puede ser un instrumento de control y manipulación. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la cultura popular, la publicidad, la industria del entretenimiento y su papel en la reproducción del capitalismo. Marcuse, su análisis del capitalismo tardío y su defensa de la liberación sexual y social, ampliaron la crítica de la teoría crítica a la sociedad, incluyendo aspectos como la represión social y la alienación. Marcuse argumentó que la sociedad moderna, a pesar de su aparente progreso, está llena de formas de dominación y control que impiden la verdadera libertad. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la cultura de consumo, la sexualidad y la lucha por la liberación personal. 2. Hegemonía y poder cultural. Gramsci, su teoría de la hegemonía, explicó cómo la clase dominante mantiene su poder a través del control cultural e ideológico. Gramsci argumentó que la clase dominante no solo controla la economía, sino también la cultura, la educación, los medios de comunicación y otras instituciones que influyen en la conciencia de las personas. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la reproducción del poder, la lucha de clases y la necesidad de una revolución cultural para transformar la sociedad. 3. Aparatos ideológicos del Estado. Althusser, su teoría de los aparatos ideológicos del Estado, explicó cómo el Estado utiliza instituciones como la educación, la familia, la religión y los medios de comunicación para reproducir las relaciones de poder y la ideología dominante. Althusser argumentó que el Estado no solo reprime a través de la fuerza, sino también a través de la ideología. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la reproducción del capitalismo y la lucha por la emancipación. 4. Existencia, libertad y alienación. Sartre, su existencialismo, influyó en el análisis neomarxista sobre la libertad, la responsabilidad individual y la lucha por la emancipación. Sartre argumentó que la existencia precede a la esencia, es decir, que el individuo es libre de elegir su propio camino y crear su propia identidad. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la alienación y la necesidad de una revolución que permita a los individuos liberarse de las estructuras de poder y crear una sociedad más justa y libre. 5. Poder, disciplina y discurso. Foucault, su análisis del poder, influyó en el análisis neomarxista sobre las formas de poder y la construcción de la subjetividad en la sociedad moderna. Foucault argumentó que el poder no es solo una fuerza represiva, sino que también es una fuerza productiva que moldea la identidad, el conocimiento y la realidad. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la sexualidad, la locura, la enfermedad y otras formas de control social. 6. Acción comunicativa y democracia. Habermas, su teoría de la acción comunicativa, influyó en el análisis neomarxista sobre la posibilidad de una sociedad más democrática y justa, basada en la comunicación y el diálogo. Habermas argumentó que la razón comunicativa, es decir, la capacidad de llegar a un acuerdo a través del diálogo, es la base de una sociedad democrática. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la democracia participativa, la justicia social y la necesidad de una transformación social que permita a los individuos participar en la toma de decisiones. 7. Capitalismo, globalización y desigualdad. Harvey, sus trabajos sobre el capitalismo, influyeron en el análisis neomarxista sobre la globalización, la crisis urbana y las desigualdades sociales. Harvey argumentó que el capitalismo es un sistema global que genera desigualdades y explotación. Esta idea influyó en el análisis neomarxista sobre la crisis financiera, la lucha por la justicia social y la necesidad de una transformación radical del sistema económico. En resumen, los autores mencionados influyeron en el neomarxismo al ampliar y profundizar el análisis marxista, incorporando nuevas perspectivas sobre la cultura, la ideología, el poder, la sociedad y el individuo.
el neomarxismo se convirtió en una corriente de pensamiento más compleja y diversa, abarcando una amplia gama de temas y enfoques. Las ideas clave del neomarxismo, como la teoría crítica, la hegemonía, los aparatos ideológicos del Estado, la existencia, la libertad, la alienación, el poder, la disciplina, el discurso, la acción comunicativa, la democracia, el capitalismo, la globalización y la desigualdad, han tenido un impacto significativo en el pensamiento social y político del siglo XX y XXI. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.